Buenos días. En primer lugar, pues agradecer el agradecimiento del Círculo al alcalde, a nuestro alcalde, por su amabilidad y por haber tenido a bien de recibirnos aquí en la parte noble del recentísimo Ayuntamiento de Murcia y de dedicarnos unos momentos. La salud física y la fortaleza económica de las empresas es muy importante para todos y sobre todo para los directivos y ejecutivos del Círculo. Entonces, nosotros agradecemos de verdad, sinceramente, que este nuevo formato que inicia hoy el Círculo de Economía con su alcalde, con don José Ballesta, que es entrevista abierta, lo inicie para contarnos todos los proyectos que tiene desde la alcaldía de Murcia, de la capital de la región, tanto para la solución de los problemas de la pandemia, que creemos que ya vemos la luz, como para la situación de resolver las situaciones económicas y sociales. Estas cuestiones nos vendrán muy bien de primera mano porque los directivos, ejecutivos y profesionales que forman el Círculo y también los de Adimur, que también se unen con nosotros a este tipo de actividades, pues servirán para prever la gestión que debemos de realizar en el futuro. Este tipo de actos se suele ver en directo por bastantes personas, pero casi más se ve después por el canal de YouTube del Círculo de Economía. Nosotros no queremos extendernos, darle las gracias porque sabemos que lo importante nos lo va a contar el alcalde y en el futuro seguiremos con este tipo de actividades, pero este tipo de actividades en el momento en que sea posible y que la salud y sanidad nos lo permitan, la haremos como siempre, presencial, y daremos la oportunidad para que nuestros socios y todos aquellos que tengan a bien intervenir, pues hagan las preguntas en directo en los casos que correspondan. Y hoy lo vamos a hacer con nuestro secretario general, que será el que lleve la entrevista abierta. A él le han pasado nuestros socios una serie de preguntas para transmitirle al alcalde y, bueno, será nuestro secretario general, Miguel López Bachero, quien llevará la entrevista y vuelvo a repetir el agradecimiento por parte del Círculo y por parte de todos porque sabemos que está muy ocupado en estos momentos y que le esperamos en otro momento cuando esto sea posible. Gracias. Pues muchas gracias al presidente del Círculo de Economía, Joaquín Hernández, que siempre me ha distinguido con su amistad y su amabilidad. No digo desde hace cuántos años, ¿verdad? Sí. Porque eso significaría confesar nuestra edad. Así que, querido Joaquín, muchas gracias por tu permanente amabilidad conmigo ahora como presidente del Círculo de Economía y antes en las distintas responsabilidades que has tenido. También a uno de los vicepresidentes que nos acompaña, a Paco Marín, que también ha tenido el detalle de regalarme un libro de su editorial y, como le he dicho a él, es un empresario ilustrado, es un empresario ilustrado, de los liberales ilustrados, de la ilustración española. Y como le he dicho, pues quien regala un libro se distingue, pero sobre todo distingue a quien le hace el regalo del libro. Y a todos los representantes del Círculo de Economía, pues mi agradecimiento también por esta distinción que me hacen al iniciar este formato, este año, también pues con mi humilde persona, en este lugar en el que nos contemplan todos los corregidores y alcaldes que han habido en la historia de Murcia, que los tenemos aquí, con los años en los cuales tuvieron sus responsabilidades en este municipio y que todos ellos están recogidos en las actas capitulares del ayuntamiento que guardamos en nuestro archivo municipal. Están todos ellos con su firma y con su nombre y con lo que hicieron durante su tiempo. Creo que este es uno de los elementos también históricos que tiene nuestro ayuntamiento con más de 750 años ya a nuestras espaldas. Muy bien, pues el director ejecutivo y secretario de este círculo, don Miguel López Bachero, que también es, digamos, antiguo amigo, que no viejo amigo, sino, digamos, antiguo amigo. Me ha gustado la precisión, me ha gustado la precisión. Antiguo amigo. Así que estoy a tus órdenes. Muy bien, pues un placer. No voy a hacer preámbulos, puesto que lo que queremos es que podamos formular la mayor parte, si no todas, si fuese posible, las preguntas que nos han llegado. Y para eso, alcalde, es imprescindible una cierta disciplina con el tiempo para llegar a las numerosas e interesantes preguntas. Vamos a comenzar con una introductoria que parece obligada,
y es una pregunta pues, genérica, pero también actualizada, sobre cómo está siendo la lucha contra la pandemia desde el Ayuntamiento. Sabemos que tiene tareas, lo hemos leído, en detección de virus en edificios, desinfección, vacunación. Bueno, no solo en el aspecto sanitario, sino cuál es la situación actual del municipio en el aspecto sanitario, pero también en el económico y en el social. A grandes trazos, ¿eh? A grandes trazos. Sí, grandes rasgos. Y ya profundizaremos. Una serie de reflexiones, ¿no? Las grandes ciudades estamos siendo las más afectadas por esta crisis sanitaria que estamos viviendo, tanto en víctimas como en casos, como en repercusiones sociales y económicas. Y eso porque, hombre, hay una mera razón demográfica, es donde más personas se agrupan, donde hay más densidad de población, pero también los ritmos y modelos de vida de las grandes ciudades en el sentido del transporte público, de la aglomeración de personas, en fin, hay una serie de elementos que también hacen que las grandes ciudades seamos las más afectadas por esta crisis, en donde más casos se dan, donde más fallecimientos hay, donde también, pues, como en el caso de Murcia, atraemos mucha población de nuestros entornos. Piense que cada día aproximadamente 2 millones de personas se mueven dentro del municipio de Murcia, por una cosa o por otra, ¿no? Claro, hay mucha atracción de personas de otros ámbitos y esto también genera mayor posibilidad de contagio y que afecte más a nuestra ciudad. No obstante, nuestra ciudad, en cuanto a las cifras, que son las que se dan de índices acumulados a 7 días o a 14 días, se sitúan, pues unos días estamos un poquito por debajo de la media de la región, otros días estamos por encima de la media de la región. En cualquier caso, nos ha afectado muchísimo, ya digo, en fallecimientos, en casos y, sobre todo, en el día a día de la ciudad. Durante este tiempo hemos tenido que adoptar, yo diría que más de 500 medidas. Unas son reactivas, como las que usted decía, pues hemos tenido que adoptar medidas reactivas desde suspender actividades deportivas, suspender actividades de teatros y auditorios, hemos tenido que suspender visitas turísticas, acabamos de suspender por segundo año consecutivo la Semana Santa, las fiestas de primavera, el bando, todo esto son medidas reactivas, ¿no? Pero también hemos adoptado muchas medidas proactivas. Y por decirle rápidamente, porque sé que el tiempo, como me ha dicho sí, usted, después profundizaremos en ellas. Sí, pero alguna curiosa, que la gente a lo mejor no lo sabe. O sea, fíjese, alguna curiosa. Nosotros suministramos agua a toda la población. En unos momentos como estos, ese es un elemento tan básico que no solamente es que tenemos que asegurar el suministro de agua, sino también tenemos que suministrar la calidad de ese agua. Entonces, esto es lo que se llama un operador de un servicio crítico. Nosotros hemos tenido que aislar durante, por ejemplo, 15 días una serie de personas en el centro de depuración de agua sin salir, o sea, día y noche, esas personas allí encerradas para que no hubiera contagios y pudiera mantener ese servicio de agua. En cuarentena, vamos. En cuarentena, pero que han vivido, comido, dormido sin contacto con el exterior. Han tenido que estar encerrados allí para que no hubiera contagio. Otra cosa curiosa, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero nosotros, en fin, esto puede sonar un poco lúgubre, lo digo por darle a esto también un poco de los cementerios. Claro, ha habido un aumento de fallecimientos, dependen de nosotros, hemos tenido que controlar el número de nichos que había, por si acaso, y hemos tenido que recomendar que se dieran incineraciones, porque si no, podría haber un problema, ¿no? ¿Qué decirle de los problemas de recogida de residuos viarios, limpieza de calles, limpieza de zonas especialmente contaminadas, entornos de hospitales, entornos de farmacias, entornos de ambulatorios, los centros COVID, los colegios los limpiamos nosotros, los centros de salud por dentro los limpiamos nosotros, es decir, que eso no ha sido operativo. Siguen desinfectando desde el Ayuntamiento. Efectivamente. Tanto centros especiales. Y además hemos aplicado innovación también, hemos buscado nuevos productos que permanecen en los elementos físicos estáticos para que de alguna manera dure más ese periodo de desinfección. Pero nosotros tenemos salas de estudio, donde tenemos a los chavales que están estudiando. Pues claro, hemos tenido que sacarlos con gran enfado por parte de ellos durante 2 horas al mediodía, en vez de hacer horario continuo, para poder desinfectar y limpiar esas zonas que están estudiando los chavales, ¿no? Es decir, que, bueno, hemos tenido que intervenir hasta para traer a murcianos que estaban en el extranjero. Durante el periodo de confinamiento hubo murcianos que se quedaron aislados, estudiantes muchos de ellos, en lugares muy recónditos, y me tuve que poner en contacto con las embajadas, los embajadores, las autoridades diplomáticas, para poder repatriar a murcianos que estaban en el extranjero. En fin, digo todo esto para que se piense que no es solamente
el afrontar una crisis como esta, sin precedentes en 4 o 5 generaciones de españoles, no es solamente preocuparse del día a día, de lo cotidiano, sino que ha conllevado una serie de cuestiones absolutamente insospechadas e insólitas como esta que le estoy contando. Vamos a empezar por las visiones un poquito más globales y vamos descendiendo. Muy bien, yo creo que el ritmo que llevamos por pregunta-respuesta puede ser bastante productivo. Estas etapas de crisis pueden ser origen de grandes cambios. Son sin duda etapas de sufrimiento, provocan mucho daño, pero también pueden ser ocasión de grandes transformaciones para relanzar una ciudad, una región o un país. Hay ciudades que han hecho claras apuestas por la cultura y el turismo y son una referencia nacional e internacional, otras que se definen por su carácter industrial o tecnológico. Hay algunas que son predominantemente comerciales y de servicios, y así son reconocidas, y otras que se sienten legítimamente orgullosas de ser ciudades universitarias, fomentan la investigación, la educación, el talento, y en eso consiste, digamos, sus puntos fuertes. La pregunta es clara y directa, de carácter general, pero yo creo que relevante porque orienta al resto de medidas. ¿Cuáles serían las características fundamentales del proyecto de ciudad de Murcia para su alcalde? ¿Cómo se imagina Murcia dentro de 10 o 20 años? ¿Y cuáles deberían de ser sus señas diferenciadas de identidad? Nosotros hemos basado nuestro proyecto de ciudad en una trilogía urbana, ¿no?, que es competitividad económica, cohesión social y territorial e identidad cultural propia. Fíjese, cuando uno habla de cohesión social y territorial, que Murcia es muy peculiar, es una superficie de casi 1.000 kilómetros cuadrados, con más de 60 núcleos de población repartidos e independientes dentro de ella, que por cierto cada uno de ellos cuenta con su alcalde pedáneo, con su junta municipal y con su descentralización económica y política, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de cohesionar social y territorialmente, y ese es uno de los elementos que a través de diversas vías, mejorando la movilidad, mejorando los accesos, actuaciones de infraestructuras, actuaciones sociales, intentar conseguir, ¿no? Hemos de luchar por la competitividad económica. Muchos de los elementos que usted ha citado cita Murcia, es decir, Murcia es una ciudad fundamentalmente, lógicamente, como capital de servicios. Los principales hospitales, las universidades, los centros de la administración, los centros culturales más importantes, los centros comerciales más importantes de toda la región, incluso en algunos casos de todo el sureste, están en Murcia. Entonces, esa es la competitividad económica que debemos buscar desde el Ayuntamiento de Murcia. Pero no puedo olvidar una identidad cultural propia. Esto está costando trabajo porque es un cambio de mentalidad del murciano. El murciano normalmente ha tenido, en fin, y esto que lo entendamos, en fin, con todas las reservas, un cierto complejo sentimiento de inferioridad con respecto a otras. En fin, siempre parece que lo de fuera era mejor que lo de aquí, ¿no? Un cierto providencialismo, en el sentido de que tienen que venir a arreglarnos las cosas, que alguien tiene que venir a solucionar los problemas, sea Madrid, sea Bruselas, o sea quien sea, no lo sé, pero que tienen que venir. Pero nos ha costado trabajo, de alguna manera, ser nosotros los que demos el paso al frente y decir, no, este es mi problema y lo voy a resolver yo, pisando fuerte donde haya que pisar. Nos ha costado, como decía un jesuita del siglo XVII, perder de vista los capiteles de nuestras torres. Nos ha costado trabajo salir fuera para, de alguna manera, poner en valor lo que somos capaces de hacer. Esto, afortunadamente, ya no es así. Las nuevas generaciones de murcianos ya, de alguna manera, están en todos sitios, viajan, vuelven, van, pisan fuerte en todos sitios, pero sí que es cierto que en el pasado esto nos ha costado algo de trabajo. Y todo esto va unido, pues, a esa identidad cultural propia. Parece que lo nuestro, nuestra cultura, nuestras tradiciones, aquello que nos distingue, de alguna manera es complicado. Bien es cierto que nuestras características culturales, yo creo que nuestra principal característica cultural es el mestizaje. Nosotros, mientras que hay quien busca su diferencia, nosotros podemos decir que nuestra diferencia es que no somos diferentes a nadie. Nosotros hemos sido
fruto del cruce de razas, religiones, culturas que a lo largo de los siglos se han implantado en esta tierra. No basta nada más que ir por la región y ver que en cada pequeño colina hay un castillo o hay una ruina de un castillo. Esto fue tierra de fronteras, ¿no? Y entonces eso generó esa manera de ser tan peculiar de los murcianos. Pero lo bueno es que lo que las distintas generaciones de murcianos han ido consiguiendo es que han ido cogiendo lo mejor de cada uno de los que por aquí ha pasado y lo han incluido, desechando las partes negativas. Y ese mestizaje ha sido muy fecundo y yo creo que es la principal característica del murciano. Interesante perspectiva. La pregunta siguiente conecta con la anterior. Si tenemos claro, si nuestro alcalde, presidente de la ciudad, tiene claro el modelo de ciudad y digamos, las prioridades, pues lógicamente debería de insistir con fuerza en un momento crítico para nuestro desarrollo y reconstrucción, tanto económica como social, debía de plantear de cara a los fondos europeos de reconstrucción pues una serie de prioridades. Nos consta que el alcalde en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias ha hecho valer el peso, la necesidad de que se cuente con las ciudades en este reparto de fondos. La pregunta es muy clara también. Es decir, ¿qué proyectos ha priorizado el Ayuntamiento de Murcia en el Plan de Reactivación Económica y Social? ¿Y qué presupuesto calcula que sería necesario para llevarlos adelante? Y, si es posible, el papel de la iniciativa privada en esos proyectos. Nosotros hemos priorizado la movilidad. La movilidad para nosotros es absolutamente esencial en este momento. Y fíjese que en una situación post-pandémica viene incluso a ser un elemento de reflexión. ¿Qué está sucediendo durante todo este tiempo de pandemia? Por decir un solo elemento de movilidad, el transporte público. El transporte público se ha venido abajo y por razones, bueno, pues a veces de prevención de que el transporte público se puede uno contagiar, se ha producido un incremento enorme del transporte privado. Es decir, estamos utilizando nuestro coche privado muchísimo más que antes de la pandemia, en razón de que entendemos que el transporte público puede ser un elemento de contagio por la cercanía o por lo que sea, ¿no? Entonces, es evidente que esta situación hay que revertirla. Tenemos que apostar, y de hecho es lo que estamos haciendo, porque la mejor manera de movilidad es la peatonal. Estamos peatonalizando zonas amplias de la ciudad y vamos a seguir peatonalizando zonas amplias de la ciudad. Vamos a ir hacia la movilidad eléctrica a través de bicicletas, patinetes y coches eléctricos, y vamos a mejorar el transporte público mediante mecanismos de transporte público mucho más limpio. Vamos a desarrollar vías específicas aisladas de circulación de transporte público, es decir, lo que son vías reservadas entre los principales núcleos de la ciudad, tanto en dirección norte-sur como este-oeste, y vamos también a desarrollar toda una red de aparcamientos disuasorios para que en la zona se pueda aparcar fuera del centro de la ciudad y evitar la entrada a la ciudad. Y también, por ejemplo, vamos a desarrollar zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones van a ser zonas que van a tener restringido el acceso durante determinado tiempo a determinado tipo de vehículo en la zona central de la ciudad. Creemos que la cohesión social, como decía antes, territorial, pasa también por una importante apuesta medioambiental. Nosotros, uno de nuestros proyectos estratégicos en este momento va a ser la movilidad. Pues en esa dirección tenemos dos preguntas. Que disculpen nuestros asociados, porque no cito los autores de las preguntas, puesto que las preguntas se superponen, muchas de ellas, y coinciden, y es difícil a veces precisar el origen. Con respecto a la movilidad tenemos dos preguntas. Una se refería precisamente a qué planes tiene el Ayuntamiento para mejorar el transporte público de la ciudad, que sabemos que es mejorable. Ha hablado del alcalde en varias ocasiones del nuevo modelo de gestión del transporte, ¿no? Pero la verdad es que todavía parece que está pendiente esa necesaria y deseada coordinación con la comunidad autónoma para que efectivamente eso pueda ser viable, ¿no? Una pregunta iba en esa dirección, es decir, ¿para cuándo? Vamos de una vez, dos administraciones próximas y que supuestamente están en sintonía, ¿cuándo van a llegar a un acuerdo para que se coordine y el transporte público pueda, digamos, mejorarse de manera sensible? La otra pregunta, también sobre movilidad,
hace referencia a la satisfacción, digamos, de la ciudadanía por el carril bici y por la peatonalización de la ciudad. Pero se me hace una observación, y es la dificultad que existe entre la convivencia entre el transporte convencional y nuevos vehículos de transporte. Hay problemas no resueltos en absoluto, me dicen varios asociados, y yo ratifico con mi experiencia personal, porque hay vehículos que no parece que tengan, digamos, claro cuáles son sus espacios de circulación y a qué normas deben de atenerse. Y en el fondo hablamos de movilidad sostenible, pero fundamentalmente segura. Y el alcalde ha hablado de la prioridad de la seguridad peatonal y de la seguridad en la movilidad. Coincido, el entrevistador en este caso coincide con dos preguntas que se han formulado con respecto a qué piensa hacer el alcalde para mejorar la convivencia entre estas nuevas vías y los vehículos que transitan en ellas, patinetes, bicicletas, etcétera. ¿Cómo va a ser posible esa convivencia de manera pacífica y, sobre todo, de manera segura? Sí. En relación con la primera pregunta, decirle que la unificación, sabe que ahora mismo hay dos administraciones, como decía muy bien, que gestionan el transporte en el municipio de Murcia, lo que es el transporte urbano dentro del centro de la ciudad, que lo gestiona el ayuntamiento, y el transporte entre pedanías y el centro, que lo gestiona la comunidad autónoma. Bueno, pues tiene una fecha fija, el mes de diciembre cumple el periodo que tiene la comunidad autónoma de gestión de este... ¿Y antes no va a transferir esa...? No, porque estamos elaborando todo el proyecto para que a partir de diciembre se encargue ya el ayuntamiento de todo. O sea que eso lleva un plazo fijo para resolverse. Ya tenemos el estudio de movilidad que se sacó a concurso y todos los elementos en los que va a constituir ese nuevo modelo de transporte dentro del municipio de Murcia. Y en relación con la segunda pregunta, pues es que la convivencia entre distintos modos de transporte en todos sitios es enormemente complicada. Nosotros la vamos a regular, la ordenanza de movilidad está a punto de publicarse, ya ha sido sometida a consulta de los grupos políticos, ya ha sido sometida también a consulta pública mediante su publicación para recibir alegaciones de todos los ciudadanos y va a ser inminente la publicación de la ordenanza de movilidad que articula, regula y de alguna manera hace convivir todos estos distintos modelos de transporte. Hemos intentado, en los últimos años, hemos incrementado enormemente el número de carriles bici. Los carriles bici, en principio, son también vías seguras, vías aisladas del resto de la circulación, por la que, en principio, se puede circular con una cierta seguridad y que no interfiere con el transporte de rodado o transporte de otro tipo, ¿no? Nosotros vamos a seguir con esa dinámica. En este momento, en la ciudad de Murcia, hay más de 170 kilómetros de vías ciclables, de vías amables, de vías que pueden ser compatibles con este tipo de transporte, ya digo, absolutamente independiente del resto para que no se produzcan estas interferencias entre un modo de transporte y otro. Pero este problema surge en esta ciudad y en cualquier otra ciudad. Es un problema también a veces de un poco de tiempo para que todo esto se vaya articulando y se vaya resolviendo, pero nosotros vamos a regularlo mediante una ordenanza de movilidad. Muy bien, pues tenemos varias preguntas referidas al urbanismo, que por cierto creo que forman parte, dos de ellas, de las prioridades que el alcalde se marcó en esta legislatura. En el comienzo creo que dijo públicamente que había 3 de ellas, pasamos para más tarde la de cultura y patrimonio, y en concreto se trata de dos cuestiones. Una es el proyecto de urbanización de la superficie encima de las vías soterradas del barrio del Carmen. Creo que el proyecto se llama Conexión Sur, ¿verdad? Es uno de los proyectos ambiciosos. Sabemos que se está trabajando y que se está consultando. La pregunta es si nos puede informar el alcalde sobre cómo está la situación en este momento, qué plazos hay previstos para su ejecución y ya puestos las últimas noticias, los datos que se tengan sobre
lo que va a venir por debajo, esperemos que en un plazo breve. Noticias del AVE y de la estación. El pasado verano se formuló el convenio entre la Sociedad Murcia Alta Velocidad y el Ayuntamiento de Murcia, por el cual esta sociedad, que es la que está llevando adelante el proyecto de soterramiento de las vías a su paso por el municipio de Murcia, cedió al Ayuntamiento de Murcia la gestión, todo el proyecto de adecuación de las superficies liberadas en la zona ferroviaria, ¿no? Estamos hablando de más de 200.000 metros cuadrados. En ese momento se constituyó, por un lado, un comité técnico de alta dirección constituido por los principales arquitectos e ingenieros de este ayuntamiento para desarrollar todo este proyecto desde el punto de vista técnico, y simultáneamente se constituyeron, y hablo ya de octubre, pues un panel de expertos en el que están los colegios de arquitectos, de ingenieros de caminos, de ingenieros agrónomos, en fin, están las 3 universidades también incluidas en ese panel de expertos. Se realizaron también un panel social en el que están todas las asociaciones, organizaciones vinculadas a todo desde comerciantes hasta plataformas y organizaciones sociales que hay en relación con este tema. Hemos hecho encuestas a todos los barrios implicados, encuestas en los comercios, con urnas para que manifiesten sus comentarios. Hemos hecho foros ciudadanos. Ahora mismo hoy se ha presentado, precisamente esta mañana presentaba la concejala de participación, las ágoras sociales que van a tener lugar para ir recogiendo todas estas opiniones y sugerencias que quedarán culminados para finales de este mes. De manera paralela se va avanzando en lo que es el desarrollo del proyecto, ¿no? Lo que es el proyecto desde el punto de vista técnico, incorporando todos estos comentarios y sugerencias que se están haciendo tanto de expertos, de profesionales, como de ciudadanos a través de las distintas vías. Nosotros queremos tener todo esto concluido y terminado antes del verano, antes de este verano, para que inmediatamente podamos empezar con la licitación y la ejecución de las obras. Muy bien, muchas gracias, alcalde. El otro proyecto, que no dudamos en reconocer como un éxito, que es el Murcia-Río. Yo creo que nadie cuestiona la buena acogida de este proyecto. El problema es que, quizá debido al éxito, parece que ya ha quedado desbordado. Ayer tarde yo mismo estaba paseando y tuvimos que cambiar de dirección porque, bueno, en estos momentos no nos gusta que hayan aglomeraciones y pensamos en esta cuestión, que coincide con la pregunta de uno de nuestros socios. ¿Qué proyectos nuevos hay? Este socio nos dice que necesita, Murcia, por favor, pregúntale al alcalde sobre proyectos de grandes zonas verdes en la ciudad. Se echa de menos una casa de campo. Se está haciendo un esfuerzo para abrir el río en la ciudad. Dice, pero hace falta un gran espacio verde de referencia. Estoy leyendo, sí. Amén de potenciar los parques actuales, ¿no? La pregunta es, ¿qué proyectos inmediatos hay para satisfacer esta demanda ciudadana a la que se ha acostumbrado a espacios de ocio saludable y de recreo? ¿Qué proyectos de zonas verdes que pueden continuar, que puedan ampliar esta iniciativa? Pues el proyecto Murcia-Río pues entronca dentro de dos de los aspectos que antes les decía como proyecto de ciudad, la cohesión territorial, o sea, esto cohesiona territorial y socialmente al municipio, y también de identidad cultural. Esta ciudad se funda porque estaba el río, es decir, los árabes deciden fundar esta ciudad porque había un río que se llamaba el Segura, que por cierto se llamaba Río Tádero, Río Blanco, porque cuando se desbordaba dejaba un limo blanco sobre toda la ciudad, que es lo que ha hecho crecer la huerta, lo que fertilizaba la huerta, ¿no? Y se genera la ciudad por la existencia del río Segura. Lo que hemos hecho, lo que hemos pretendido es dar esa identidad cultural. Por cierto, hay ciudades con río y ciudades sin río, como hay ciudades con puerto y ciudades sin puerto. Nosotros tenemos río, pues lo que hemos hecho ha sido promocionar esa actividad. Decirle que hombre, ciertamente, que lo que me dice, eso se llama de morir de éxito, ¿no? De que está desbordado porque hay tantísima gente, pues sí, es un problema que yo he detectado y que vamos a intentar también ver cómo lo resolvemos, generando más espacios para que la gente se pueda distribuir en más espacios. Y en ese sentido quería decirle que en este momento se están desarrollando todas las obras, han empezado ya en lo que es el plano de San Francisco, que va a entroncar con el paseo fluvial, la pasarela de Manterola, el puente viejo y todo el plano. Todo eso se va a incorporar a Murcia-Río con un gran elemento ahí
¿Habla de la margen derecha? Margen izquierda. Margen izquierda ya San está. Francisco. ¿Es profundizar, continuar la margen izquierda? Pero por la parte superior. O paralelamente a la margen izquierda, por lo que es la margen derecha, también se va a continuar. Exactamente, pero por la parte superior, la margen izquierda, donde desemboca la pasarela de Manterola, sí. concluye el paseo fluvial, que concluye ahí abruptamente, sí. toda la zona de entrada al malecón y toda la zona de margen izquierda que por Teniente Flomesta llega hasta el Puente Viejo. Todo eso se va a reformar completamente, para generar ahí también otro gran espacio, como ya hemos hecho con toda la zona de Teniente Flomesta, delante del Rectorado y delante de Delegación del Gobierno y Consejería de Hacienda. Vamos a reformar también todo el Jardín del Malecón. El Jardín del Malecón se va a rehabilitar completamente, generando nuevas zonas de estancia, de espacio, para hacerlo también más agradable. El Jardín del Malecón, por lo que sea, todavía no lo tenemos en nuestro imaginario colectivo como un lugar de estancia, sino más bien como un lugar muchas veces de paso. Vamos a ver si conseguimos con esta reforma que se convierta también en lugar de estancia. Y luego, dos grandes proyectos. El Gran Parque del Oeste y el Parque del Este. Son dos grandes parques, como hablaba de la Casa de Campo. El que más avanzado está es precisamente el Parque del Oeste, que es la zona de Barrio Mar. Esta está en el margen derecha del río. Ahora mismo hay un aparcamiento ahí un poco donde está la chimenea todo eso. Bueno, ahí ya hemos adquirido, el Ayuntamiento mediante compra ha adquirido ya grandes cantidades de terreno y ahí vamos a empezar con un gran parque en esa zona. Y luego nos quedaría el Gran Parque del Este, que es donde está la FICA, ahora el antiguo terreno de la FICA, donde también estamos avanzando en esas dos grandes zonas, dos grandes parques en el entorno de Murcia Río. Serían los dos siguientes grandes proyectos. Pues francamente interesante, alcalde. Y responde a las preguntas. Vamos a hablar de sectores de actividad económica. La mayor parte de preguntas nos han llegado del turismo y la hostelería. Hay una consideración previa, inevitable, y es hablar de los datos, lamentables datos que está viviendo el sector. Nos apuntan en la pregunta que este año hay un descenso de la ocupación hotelera de un 65% y un descenso en los ingresos hoteleros de más de 25 millones de euros, solo en facturación, sin contar impactos directos ni inducidos. Hay 5 hoteles cerrados en la ciudad, algunos con perspectivas de no abrir hasta junio. Si somos optimistas y la vacunación y la inmunidad que se vaya generando pues, van evolucionando de manera positiva, pues esperemos que la gente empiece a viajar y el turismo de proximidad será el que se movilice y el primero que venga. Afortunadamente, nuestro turismo es mayoritariamente español. La pregunta conecta con lo que antes decíamos de las señas de identidad de Murcia. ¿Cuál es la apuesta estratégica del Ayuntamiento en la promoción de Murcia como destino y cómo piensa diferenciarse de otros destinos nacionales que ya están trabajando duro y con los que vamos a competir? Esa es una. ¿Sigo haciendo o prefiere el alcalde? No, como quieras, como quieras. Yo voy tomando nota. Sí, yo me consta que tiene una buena memoria, una buena cabeza. Pues además de esta pregunta de cuál es la estrategia como destino diferenciado, ¿cómo plantea el Ayuntamiento apoyar a las empresas del sector turístico en esta situación? Y por último, ¿qué pasos se están dando para crear una entidad que existe en todos los municipios, una entidad municipal público-privada de gestión turística, que en estos momentos todavía parece ser que no está definido con claridad? Y el papel, evidentemente, que jugará el sector privado, las empresas privadas en esta entidad. Esas son las 3 cuestiones que nos han planteado. Falta una de hostelería, pero la dejo para después. Bien, vamos a ver. Ciertamente que la pandemia ha quebrado completamente el progreso que estábamos haciendo en esta ciudad en materia de turismo justo hasta el año 2020. Las cifras de crecimiento durante los últimos 4 años han sido de 2 cifras, de 2 dígitos, las cifras de crecimiento de turistas que han venido al municipio de Murcia. De hecho, pues era habitual antes de esta época que en los fines de semana los hoteles casi alcanzaran el 100% de ocupación y en determinadas épocas del año, Navidad, fiestas de primavera, fiestas de septiembre, la ocupación era casi total. O sea, se vivió unos momentos en los cuales todos tenemos que recordar que la actividad
que había en Murcia, en sus calles, en sus plazas, la actividad cultural, la actividad que existía, hacía que estuvieran a rebosar de gentes venidas de todos lugares que generaban, como digo, unas estancias que no solamente se alargaron en el tiempo, sino también que se incrementaron en el precio. Ya, todo eso ha sucedido justo hasta el momento de la pandemia. Nosotros lo que hemos hecho, lógicamente, es presentar o hacer todos estos atractivos de cara a la sociedad. Por ejemplo, nosotros luchamos mucho precisamente para que el año 2020 Murcia fuera capital española de la gastronomía. Fue un elemento de los que conseguimos para alentar este aspecto que tan importante es en la atracción turística en el año 2020. Que se ha aplazado este año. Sí, pero este año también estamos con las salas cortadas. O sea, que en 2020 estuvimos 2 meses y lo lanzamos y fue yo creo que fue una explosión esos 2 meses, enero y febrero. En marzo ya tuvimos que cerrar por razones obvias, se produjo el confinamiento. Hemos conseguido que 2021, de manera excepcional, se nos conceda seguir siendo capital española de la gastronomía, pero de nuevo estamos con las salas cortadas. Porque, ya me explicará, si los restaurantes cerrados, las cafeterías cerradas, no podemos desarrollar ningún evento, ninguna actuación, que más allá de las que pueden realizarse de manera virtual. Ayer, por cierto, me reunía con el nuevo presidente de la Academia de Gastronomía de Murcia, con la nueva Junta Directiva, ayer en una videoconferencia, que van a participar en este evento, desarrollando un acto mensual, pero claro, tiene que ser a través de estos medios los que estamos haciendo esta agradable comparecencia. Ciertamente que la gastronomía, sin compartir, sin estar juntos, es muy difícil de desarrollar, más allá de lo que sea el aspecto intelectual, ¿no? En cualquier caso, nosotros estamos desarrollando una nueva campaña. Creemos que, por ejemplo, el elemento de la cultura es un elemento esencial a la hora también del turismo, porque es un elemento de los que atrae público. Este año el Teatro Circo ha sido el primero dentro de la región en cuanto a la evaluación que ha tenido. Los espectáculos culturales que hacemos nosotros atraen muchísima más gente. Normalmente los que van a verlo son casi más de fuera de Murcia que de Murcia, de las cosas que hacemos, ¿no? Nosotros queremos seguir en esa línea, pero ciertamente en esta etapa se nos hace muy difícil. La creación de un organismo mixto público-privado, bueno, nosotros contamos con la Oficina de Congresos, que sabe que es un organismo mixto público-privado, que genera también muchísimos elementos turísticos a través de la atracción de congresos, pero lógicamente con las dificultades de movilidad, de desplazamiento, en estos momentos la cosa está complicada. Y sí que es cierto que tenemos en marcha un proyecto de un instituto de turismo que sería un elemento también mixto público-privado, a semejanza de otros Instituto Municipal de Turismo. Sí, a semejanza de otras localidades, para tener también un elemento más ágil a la hora de tomar estas decisiones. Bueno, podríamos profundizar, pero como vamos justos de tiempo, nos centramos en la hostelería porque hay una pregunta muy concreta y está dentro del sector. La pregunta hace referencia a las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de lanzar una experiencia que plantean que podía ser, digamos, ejemplar en el resto de España, y conectándolo con Murcia Capital Gastronómica, y contando, por supuesto, con la mejora de los datos de la pandemia. La pregunta leo literalmente: ¿podría establecerse un periodo de concesión de terrazas, se entiende que gratuita, un periodo, un tiempo, en toda la ciudad y convertirla en la referencia para la recuperación de la hostelería? Y esto, me he añadido en un comentario posterior, podría al mismo tiempo plantearse unas exigencias flexibles en la disponibilidad de espacio público. Sí, vamos a ver. En primer lugar, decirle que desde el año pasado y este año se continúa, todos los precios públicos por ocupación de mesas, sillas, están eliminados. Es decir, no hay que pagar ningún impuesto por ocupación de la vía pública por parte de los hosteleros. Las ordenanzas fiscales lo suspendieron el año pasado y se ha ampliado todo este año, igual que todas las tasas... Por 6 meses, tengo entendido que el periodo es de 6 meses. El año pasado, pero este año ya es por todo el año. O sea, el año pasado, lógicamente, fueron los 6 meses últimos. La pandemia empezó en marzo, se hizo los 6 meses últimos y este año se ha incluido ya todo el año 2021, ¿no?
no hay que pagar tasas, ni impuestos, ni por ocupación de mesa, ni silla, ni nada. Y con respecto a la posibilidad de flexibilizar... Bien, nosotros todas las solicitudes que nos llegan de ampliación de terrazas, hemos ampliado terrazas en parking, o sea, en zonas de aparcamiento. Se han ampliado terrazas en zonas de parques y jardines. O sea, se han ampliado todas las solicitudes que nos han llegado, prácticamente se han autorizado todas las que han llegado. Todas las que han llegado se han autorizado sin ningún problema, y excepto que fuera una cosa inviable, ¿no? Si es una vía en la que hay vehículos que van, ahí no se puede cortar la vía, ¿no? Uh-huh. Pero en zonas de aparcamiento, los que nos han pedido hosteleros, que nos han pedido utilizar zonas de aparcamiento, se han autorizado todas. Los que nos han pedido utilizar zonas de jardines o de parques también se han autorizado. Y en este momento todo eso, lo que ocurre es que, lógicamente, ahora mismo la hostelería está cerrada, por eso no se funciona. Y también es cierto que todos los impuestos y precios de servicios que no hemos prestado no se están cobrando, o si se han cobrado se están devolviendo. O sea, que si hay una tasa de recogida de basuras que no se ha hecho, pues evidentemente no se cobra. Hay una pregunta que va en esta dirección, si entramos en temas fiscales, impuestos y ayudas. Por cierto, no se ha concretado el alcalde a la pregunta cómo apoyar a las empresas del sector turístico en esta situación. Quizá una línea pueda ser esta, la que ahora hace referencia a uno de nuestros asociados. Habla de tres cuestiones fiscales. Una que afectan a los vecinos, una propuesta a aplicar a la generalidad de los vecinos, un tipo de reducción, moratoria o bonificación temporal en el IBI, quizá escalonándola en función de la inversa al valor catastral, de manera que beneficiara más a los propietarios más débiles. Esa es una. La siguiente hace referencia a estas peticiones de ayuda de los sectores económicos. Se refiere precisamente a restauración, hostelería, y pasan también por el mismo impuesto, el IBI. ¿Qué se podía hacer para reducir el IBI en los locales afectados o eliminarlo en los locales afectados por esta actividad? En todos aquellos sectores económicos vinculados con la hostelería, el turismo y el comercio. Y por último, una propuesta es ¿por qué se sigue exigiendo el pago del IBI a los hospitales públicos? Es una cosa curiosa que yo desconocía. Los privados que justifican ser fundaciones o asociaciones de utilidad pública no lo pagan, pero los hospitales públicos parece ser que sí. En relación con el IBI, ningún ayuntamiento ha podido tocar este impuesto. Se trata de un impuesto de naturaleza general, que para poder tocarlo precisa una ley de naturaleza general, nacional. El IBI, según me dicen los expertos, tiene esta característica que hace que no se pueda tocar bajo ningún concepto. Está estipulado mediante unos procedimientos que precisan de una ley nacional, según me indican los expertos, porque muchas veces esta cuestión, por supuesto, se ha planteado y la respuesta siempre ha sido esta. No se ha hecho, pero es que no se ha hecho este ayuntamiento, no se ha hecho en ningún ayuntamiento. Ningún ayuntamiento ha tocado el IBI. Nosotros sí que hemos eliminado muchos impuestos que son propios del ayuntamiento. Por ejemplo, el ICIO, ¿no? El famoso impuesto de construcciones, pues se ha reducido al 50%. El nivel impositivo de construcciones, instalaciones y obras, para que cualquier empresario o cualquier hostelero que quiera realizar algún tipo de obra o de instalación en su local, pues el impuesto se ha reducido al 50%. Están pagando un tipo impositivo del 2% en este momento. O sea que estamos hablando de cantidades muy reducidas. Se han permitido los fraccionamientos de pago de cualquiera de los impuestos del ayuntamiento. Piense que entre medidas impositivas y medidas de reactivación económica, este ayuntamiento ha invertido 26,5 millones de euros. O sea, ha dejado de percibir 26,5 millones de euros, ¿no? Claro, si todo esto está muy bien, pero luego todo el mundo también quiere que las calles sigan limpias, que los jardines sigan cuidados, que el servicio de agua se siga suministrando y que se les recoja la basura. Y todo esto hay que pagarlo también. Todo esto hay que pagarlo. Y nuestra labor está en intentar, de alguna manera, balancear todo esto, porque si luego fallan algunos de estos servicios, pues también, lógicamente,
pues hay sus quejas y sus problemas, ¿no? Entonces, pues el saber balancear todo esto tiene sus problemas, pero este ayuntamiento, por ejemplo, ha estimulado la actividad empresarial reduciendo durante la pandemia el tiempo de pago por debajo de los 20 días. O sea, nosotros estamos pagando antes de los 20 días para que cualquier deuda que tenga el ayuntamiento se ingrese de manera inmediata al empresario o a la persona que haya ejercido esa labor con el ayuntamiento. Y cuando le hablo de esto, fíjense que, por ejemplo, me decía el concejal, entre marzo del año pasado y julio, precisamente en la época de confinamiento más dura, se ingresaron 80 millones de euros en empresas y sectores distintos del ayuntamiento en razón de acelerar los pagos para evitar que el confinamiento pudiera abocar al cierre de las empresas. Nuestro periodo de pago ha estado incluso en torno a los 15 días. Le digo que está en este momento por debajo de los 20 días, que, por cierto, es bastante excepcional en relación con las administraciones públicas. Con la administración, ¿no? En las administraciones públicas. Bien, pues continuamos. Nos consta que la región de Murcia y, por tanto, la ciudad va a ser una de las zonas de Europa más castigadas con la digitalización. Eso va a suponer el desempleo, además de por otras razones de coyuntura económica, por inadecuación o no adaptación. De ahí que sea muy importante la formación. Sabemos que el Ayuntamiento está destinando recursos a la formación y para el empleo, pero todavía está pendiente de finalizar, o al menos es lo que tengo entendido, un plan de empleo y promoción económica 2021-2023. Creo que es el... entonces, la pregunta es si nos puede detallar este plan de empleo y promoción económica, las líneas básicas y el presupuesto que se le puede dedicar para su desarrollo, teniendo en cuenta esa necesidad que existe, primero, por el desempleo generado por la digitalización y, en segundo término, como consecuencia de la crisis económica agravada por la pandemia, ¿no? Sí. Simplemente recordar a modo de introducción que las actividades de empleo no son actividades propias del ayuntamiento, son actividades impropias que nosotros desarrollamos con mucha alegría y con mucha satisfacción, pero que son competencias que competen a otras administraciones. Nosotros, precisamente, echamos mano del fondo de contingencia que teníamos, había 2 millones de euros, 1 millón de euros lo dedicamos a actividades sociales y otro 1 millón de euros lo dedicamos precisamente al fomento del empleo. En este momento hay una línea de ayuda para autónomos y micropymes directamente afectados por la crisis del COVID-19, simplemente con pedirlo porque todavía hay fondos. Hay fondos y simplemente con solicitarlos se están concediendo. De 2 millones, ¿no? 1 y 1. Exactamente. Hemos bonificado los precios públicos para la prestación de servicios a emprendedores, es decir, todos los emprendedores que están en locales municipales ejerciendo su labor, en este momento no se les está liquidando ningún tipo de cargo por ello. Hemos dado ayudas de inmersión digital y teletrabajo, hemos creado una ventanilla única de atención a todas las pymes, autónomos y empresas, estamos dando asesoramiento gratuito a todo aquel que se acerca. Estamos ofreciendo espacios de trabajo, salas de reuniones en la red de espacios de emprendedores del Ayuntamiento. Hemos introducido en los contratos nuestros de servicios y suministros la necesidad de contratar trabajadores desempleados que hayan perdido su trabajo durante la crisis en los nuevos contratos que estamos haciendo. Hemos puesto puntos de defensa de derechos laborales. Estamos haciendo orientación y formación online, el club de empleo que tenemos en marcha. Es decir, que hemos puesto en marcha distintos mecanismos para fomentar esto. Esta mañana mismo, hace unos minutos, firmaba con el presidente, iba a venir el presidente de CROEN, que finalmente no ha venido, pero vamos, el presidente de la FRECON, de la Federación de Empresarios de la Construcción, y el presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios. Sí. He firmado con ellos un convenio esta mañana por el cual hemos creado la Oficina de Atención al Profesional. Es decir, cualquier proyecto en esta ciudad que cumpla alguno de estos requisitos, que vaya a generar más de 10 puestos estables de trabajo, que vaya a generar una inversión por encima de los 3 millones de euros o que vaya a realizar alguna promoción de más de 2.000 metros cuadrados, tiene una oficina directa para que todos los trámites se le realicen en la mitad del tiempo que se venían realizando hasta este momento. Una oficina en la que hay arquitectos, hay técnicos,
para que atiendan personalmente a estos profesionales en colaboración con la Federación de Empresarios y con la CROEM, para agilizar todos estos proyectos. Algunos importantísimos proyectos que han visto la luz durante estos últimos meses, en pleno estado de pandemia, han sido especialmente seguidos desde este municipio para conseguir su implantación en Murcia, incluso compitiendo internacionalmente. La mayor plataforma de la mayor distribuidora que existe en este momento a nivel mundial se ha instalado en Murcia, junto al aeropuerto de Corbera, que ha sido un esfuerzo importante que hemos hecho por ganar esa... Esos son 1.000 empleos, 1.000 empleos los que se van a generar, directos. Y que está generando en su entorno un desarrollo interesante. Hay una pregunta que para el Círculo de Economía también es importante, porque siempre somos conscientes de la responsabilidad social y aparte tenemos entre nuestros miembros a destacados representantes de organizaciones de solidaridad en la región, que habla de la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y eran dos preguntas que leo. ¿Qué recursos ha movilizado el Ayuntamiento para ayudar a las personas y a familias en riesgo de pobreza y exclusión? Y después, una reflexión de algo que yo desconocía, y es que existe, por la Ley de Contratos del Estado, a través de cláusulas sociales y de reserva de mercado, la posibilidad de reservar un 7% de los contratos públicos para empresas de inserción y centros especiales de empleo. O sea, centros dedicados a lucha contra la pobreza y la exclusión y la formación de discapacitados, básicamente, ¿no? La pregunta es, ¿qué medidas está adoptando el Ayuntamiento en esta dirección para facilitar que las empresas que se dedican a esto tengan esas posibilidades de desarrollo? Pues mire, por darle solamente un dato de lo... evidentemente, la crisis sanitaria ha conllevado una crisis económica, una crisis social, bueno, y por otro lado hay otra crisis también latente ahí, que es la crisis institucional que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Pero ya es otro ámbito. Pero en cuanto a la crisis económica y social, el Ayuntamiento ha intensificado su atención social en más de un 88% en este momento. Estamos atendiendo a 11.000 familias, lo que supone 40.000 personas. 40.000 personas de un municipio que tiene 450.000 habitantes. Son los que en este momento están siendo directamente atendidos por los servicios sociales del Ayuntamiento a través de ayudas que hemos ido recogiendo de distintas concejalías que han renunciado a fondos suyos para unirlos a la Concejalía de Derechos Sociales junto a los fondos de contingencia que también hemos dedicado a estas atenciones sociales. Este esfuerzo ha sido un esfuerzo ímprobo, hemos incorporado también más plantilla a todos estos servicios sociales con el fin de realizar esta atención personalizada. Nuestra atención a todas aquellas asociaciones, organizaciones que se dedican tanto a las personas vulnerables como a las personas discapacitadas es permanente y constante. Son más de 2 centenares de organizaciones de este tipo las que reciben subvención del Ayuntamiento para realizar sus actividades todos los años. Todos los años. Eso es mucho más del 7% del presupuesto de este Ayuntamiento. Pues vamos finalizando. Ya nos quedan solamente 2 preguntas. Hago una pregunta y una final. No quería dejarme una de las cuestiones que el alcalde planteó como prioritarias en esta legislatura y en este contexto mucho menos. Estamos viendo yacimientos arqueológicos en todas las paredes que nos invitan a ello. La recuperación del patrimonio, dijo el alcalde en su toma de posesión o en los días previos, formará parte de una de sus prioridades, en concreto las fortalezas del Rey Lobo, el yacimiento de San Esteban, muralla árabe y centro de interpretación del barrio de Santa Eulalia, barrio muy querido, y uno de nuestros socios, Paco Guerao, que es alma de dinamización de este barrio, ¿no? Pues esa es una de las preguntas. ¿Qué proyectos inmediatos hay dispuestos para recuperar este patrimonio tan importante? Por supuesto que lo es en sí mismo, pero también es como atractivo cultural y desarrollo cultural de la ciudad. Y la otra pregunta, en el mismo ámbito cultural, ¿qué quiere decir cuando José Ballesta afirma que la cultura es una actividad esencial? Y lo ha dicho en varias ocasiones de manera pública, ¿no? ¿En qué consiste ese nuevo modelo cultural diferente del que ha hablado?
Y bueno, y sobre todo lo que yo creo que es la referencia en estos momentos por la buena acogida que está teniendo en la Unión Europea, el proyecto Reactivos Culturales. Pues parece que en esta época de crisis tremenda que vivimos, de crisis, de estos tiempos recios, ¿no?, estos tiempos de furia que vivimos, deberíamos, y así es ciertamente, declarar actividades esenciales, pues esas todas las que usted ha citado a lo largo de esta entrevista, ¿no? La actividad económica, la actividad empresarial, el turismo, la hostelería, que es cierto que es así. Pero parece que olvidamos que, o porque entendemos que es hija de un Dios menor, o que es algo superfluo, algo que puede ser, bueno, pues en estos momentos olvidado, no voy a decir despreciado, pero sí por lo menos no puesto en primera línea, la cultura. Y quizá olvidamos que las sociedades que antes van a salir de esta crisis y más fuerte van a salir de ella no van a ser las más desarrolladas económicamente, ni aquellas probablemente que tengan mayores capacidades de desarrollo, sino las más cultas, las más educadas, aquellas que tengan unos valores más profundos, más profundos. Por eso nosotros creemos que la cultura también es una actividad esencial en estos momentos de crisis global que tiene el mundo. Y hemos declarado la cultura como actividad esencial dentro de las del municipio de Murcia. Y pusimos en marcha el proyecto Reactivos Culturales, lo que pretendía, que por cierto se presentaron casi 800 solicitudes para este proyecto, un éxito también sin precedentes, yo creo que seleccionar 126, que lo que pretendíamos era que en estos momentos que no se puede exhibir cultura, que no se puede asistir, pero que hubiera creación de cultura, producción, para que en un determinado momento esta cultura pudiera mostrarse a los demás, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Ese ha sido el proyecto de Reactivos Culturales. Pero el proyecto de recuperación del patrimonio que usted me hablaba, pues ha sido uno de los ejes también de nuestro proyecto de ciudad. Ayer mismo presentaba precisamente los nuevos convocatorios de reactivos culturales en el cuartel de artillería. El cuartel de artillería se ha recuperado enteramente y un espacio que estaba ahí sin recuperar y se ha conseguido recuperar ese espacio y ya es un espacio para la cultura. Esta mañana, como centro antes de venir de creación, aquí, no solo de exposición, sino como centro de creación. Exactamente. Lo que es aquel entorno es una residencia para que todos aquellos creadores de cualquier tipo tengan un espacio, si quieren hacer un espectáculo de danza, de teatro, de música, de pintura, de escultura, les ofrecemos los espacios y los medios para que puedan hacer la creación allí, ¿no? También mañana, antes de venir aquí, estaba visitando la cárcel vieja. La cárcel vieja es ya una realidad que se está recuperando para esta ciudad, ¿no? Me hablaba de la muralla y hablaba de Paco Guerra. Paco Guerra está recuperando para nosotros la muralla de Sagasta, que está recuperándose, y ya tenemos el proyecto de ampliación del Centro de Interpretación de Santa Eulalia, que va a pasar por debajo de la plaza y está ya en contratación para empezar a ejecutarse de manera inmediata. Conjuntamente con todo esto estamos desarrollando el gran proyecto que ya, yo creo que no sé hoy o mañana, empiezan con el Castillejo de Monteagudo para ese gran proyecto que son las fortalezas del Rey Lobo, 1 millón de metros cuadrados, en el mayor enclave arqueológico medioambiental, porque también es medioambiental, aquello es Huerta de Murcia, que existe no solamente en el municipio de Murcia, sino probablemente en toda España. Es decir, allí tenemos yacimientos arqueológicos que se remontan a los romanos, a los íberos, a árabes, es decir, que tenemos allí 150 enclaves arqueológicos en ese 1 millón de metros cuadrados con una serie de elementos icónicos como son el Castillo de Monteagudo, el Castillejo, el Castillo de Larache y el Castillo de Cabezo de Torres. Pero junto a todo eso estamos recuperando elementos de la huerta. Hoy en día ya uno puede visitar el Molino de la Pólvora, el Molino del Amor, el Molino del Batán, puede ir por la huerta y ver cómo se han recuperado acequias, paseos, zonas verdes. Hoy en la huerta vamos a recuperar la Rueda de la Ñora y todo su entorno. Va a quedar una auténtica plaza para poder disfrutar de ese entorno que es la Rueda de la Ñora. Y dentro de todos esos elementos, multitud de molinos, Molino del Armero. Molino del Armero ya es del Ayuntamiento de Murcia, en Cabezo de Torres, que vamos a recuperarlo también. Sendas y paseos por toda la huerta. En fin, son elementos de recuperación que van dentro de ese otro eje de nuestro proyecto de ciudad, que es la identidad cultural. Es un elemento esencial que los pueblos se sientan identificados cultural, tradicionalmente, con su entorno más cercano. Y no hablo de nacionalismos, este no es un nacionalismo al uso, no. Esto es el orgullo de haber nacido en una tierra, que es algo muy distinto. Pues muchas gracias, alcalde.
se nota la pasión que tiene por nuestro legado, por nuestro patrimonio, cosa que nos satisface. Hay una última pregunta que es abierta y que me parece que puede resultar de interés precisamente por serlo, ¿no? Después de varios años de legislatura y sabiendo que todavía, si las circunstancias discurren con normalidad, pues tendrá otros años de gestión, ¿cómo le gustaría ser recordado a José Ballesta como alcalde de Murcia? Una vez aparezca su nombre en esta galería, en la memoria histórica, memoria de la ciudadanía, ¿cuál sería su mejor legado cuando termine su mandato? Como usted sabe, mi vida ya va siendo larga y he pasado por distintas administraciones y distintos puestos de responsabilidad. Y mi máxima aspiración no es que me recuerden o tener un legado, no. Mi máxima aspiración es poder seguir paseándome con tranquilidad por los ámbitos en los cuales he tenido responsabilidad. Yo, una de mis mayores alegrías, de mis mayores satisfacciones íntimas y profundas, es que yo voy por los campus de la universidad y voy tranquilamente parándome con unos, con otros, hablando de cualquier ideología, de cualquier posición, de cualquier estamento, y eso para mí es la mayor satisfacción. Yo aspiro a que cuando salga de aquí yo pueda seguir paseándome por Murcia. Pues muchas gracias, José Ballesta. Ha sido un verdadero placer, un honor, trasladar las preguntas de nuestros asociados al alcalde de la capital de la región. Y esperamos, como ha dicho nuestro presidente, que en breve, cuando las circunstancias cambien, podamos reunirnos con todos nuestros asociados de manera presencial y compartir desde la proximidad y sin mascarillas, pues un espacio y convivir como hemos hecho en otras ocasiones de manera tan agradable y productiva. Pues mucho ánimo al Círculo de Economía. Es uno de esos elementos indispensables de ese concepto que se llama sociedad civil, tan necesaria en estos momentos. Grupos de personas asociados independientemente de sus ideologías, de sus procedencias, de sus ámbitos de actuación, que se unen buscando el bien común sin esperar nada a cambio, ningún tipo de recompensa ni económica ni emocional de ningún tipo, sino simplemente la satisfacción del deber cumplido. Ese dique tan necesario para que los poderes públicos, así entendidos, no invadan todos nuestros ámbitos, que haya una especie de elementos de libertad en los cuales podamos desarrollar nuestras ideas sin que haya ideologías que quieran dirigirnos hacia un lado o hacia el otro, poderes de cualquier tipo que quieran indicarnos por dónde debemos ir, sino que estos diques de sociedad civil, estas especie de compuertas de libertad, de aire que se puede respirar, son muy necesarios en nuestra sociedad y el Círculo de Economía sin duda es una de ellas. Muchas gracias.